Gracias, Alonso, siempre eres muy generoso. Gracias, Eugenia, por este compromiso. Yo voy a hacer una presentación que me voy a acompañar. ¿Podemos poner el inicio de la presentación para ver la carátula? Si se pueda. Y me voy a acompañar con la lectura de un texto que forma parte de un trabajo más amplio que estoy realizando y que para esto quise integrar un PowerPoint. Vámonos, ahí vamos a quedarnos por ahorita, para poder darle más fuerza a lo que voy a decir. Ahora sí, liberemos la primer transparencia y lo que voy a intentar hacer en esta presentación es hacer una valoración de cómo ha sido lo que considero que es la lucha del movimiento de liberación homosexual hacia o transicionando a la lucha contra el SIDA, sus confluencias y diferencias. La lucha de los homosexuales contra el virus de inmunodeficiencia humana no ha sido un componente sustancioso en las demandas del movimiento de liberación homosexual a lo largo de su transformación de casi 4 décadas en lo que hoy conocemos como movimiento LGBTI. Eso explica por qué surgió un movimiento específico para enfrentar esta epidemia que afectaba y afecta mayoritariamente a los gays. Y aunque han confluido ambas luchas, lo cierto es que transitan por rutas distintas en el propósito de abrirse paso en sus respectivas agendas. Dentro de la amplia plataforma que hoy representa el movimiento LGBTI, la comunidad con mayor influencia y recursos definitivamente es la comunidad gay. Tiene la mayor visibilidad y también la mayor capacidad de interlocución con los tomadores de decisión política en el país. No obstante, y a pesar de que el SIDA ha afectado masivamente a los gays, los líderes de este movimiento no parecen, y si no lo parecen, pues es que no les importa, preocuparse porque el VIH tenga como vector en su forma más común de transmisión el semen y también la sangre, los dos fluidos presentes en las relaciones sexuales de la comunidad. Hace tiempo elaboré una estimación basada en el registro epidemiológico de la Secretaría de Salud, pero también en algunos estudios relacionados con la prevalencia oculta del VIH y a partir de mi experiencia laboral y periodística acumulada en este rubro y derivado de esa revisión, estimo que han fallecido a lo largo de la epidemia por SIDA 120,000 hombres que podríamos decir son homosexuales o son bisexuales o que tuvieron sexo con otro hombre. La prevalencia en la población a la que me estoy refiriendo, en la población de hombres que tienen sexo con hombres, es de casi 20% en el país. Si nosotros la comparamos con la prevalencia nacional de VIH, es de 0.28. 20% frente al 0.28. Esta es la dimensión de la infección y por ello sorprende que en su conjunto el movimiento de liberación homosexual en su tránsito al movimiento LGBTI no haya posicionado de manera institucional una actitud y que sus baterías se hayan dirigido a temas que son muy relevantes y muy importantes, pero que haya dejado excluida la situación de la salud, la agenda de la salud. La bitácora de activismo gay es de claroscuros y habría proyectado cierta sensación de que el tema de acceso al tratamiento antirretroviral ya estaba resuelto, que se puede vivir con VIH y seguir existiendo sin preocupación. Sin embargo, desde el año pasado, hemos sido testigos de cómo se modificó esa realidad, digo yo, esa comodidad sujetada con alfileres, porque silenciosamente y al paso de los años se tejió una red de corrupción en la compra de antirretrovirales, mientras se agotaba operativamente el Programa Nacional depositado en el CENSIDA como instancia rectora en materia de atención integral
y de prevención, entre otras funciones. Igual que pasó con los gays cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, hoy los gays cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco han querido, o quizá ni siquiera se lo plantearon, informarle respecto de la necesidad de fortalecer la lucha contra el SIDA y de manera importante involucrar todavía más a las organizaciones civiles en acciones preventivas y de diagnóstico. Definitivamente, los gays incorporados, al menos en estos dos últimos gobiernos, a la estructura de mando en este país, han pensado más en la agenda del movimiento de liberación homosexual, me refiero a la agenda inicial, pero han puesto poca actitud, poca intención, poca atención al VIH, tampoco a las infecciones de transmisión sexual. En lo que viene de mi ponencia vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a manera cronológica, para tratar de comprender cómo es que llegamos aquí, a esto que acabo de situar como contexto. Y aclaro que estas notas que estoy compartiendo, parte, como ya dije, de un trabajo que realizo, pero también que el énfasis de esta presentación está puesto en los hombres gays por ser los más afectados del SIDA, y eso que no quede, por favor, y lo quiero subrayar, que no quede la percepción que no me interesa el movimiento de mujeres lesbianas, las compañeras transgénero, la población bisexual o intersexual. No, solo voy a hacer una referencia a la parte que me parece interesante, que es el tema de los gays. Ahora sí, la siguiente, por favor. En este primer bloque vamos a ver lo que puedo considerar destacado en los años 80. La que sigue, por favor. Los primeros casos de SIDA se notificaron en 1983, igual que en Estados Unidos, Canadá, Francia. En México, estos casos correspondían a hombres gays. Luego también aparecieron casos de VIH o de SIDA en mujeres y en hombres heterosexuales, pero la enfermedad se concentraba con mucho en los homosexuales y bisexuales. La epidemia se vinculó inmediatamente a los estigmas que la comunidad ya venía arrastrando: promiscuidad, pecado, depravación, sodomización, inmoralidad y un largo etcétera. Y ante la falta de respuesta gubernamental durante los primeros años, algunas organizaciones de activistas gays decidieron asumir el reto de ponerle cara a la nueva enfermedad, particularmente porque muchos de sus amigos y conocidos estaban muriendo. Los integrantes de estas organizaciones tenían en común su formación política en el llamado Movimiento de Liberación Homosexual, que se gestó durante los años 70 y que en 1979 convocó a la primera marcha lésbico-homosexual en la Ciudad de México. Y quiero decir que yo fui un observador desde la banqueta, pero fui un observador de esa primera marcha, a través de 3 organizaciones que compartían puntos en común, si bien tenían serias diferencias: el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el FAR, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual y el Grupo Autónomo de Lesbianas OICABET. El más radical fue el primero, integrado únicamente por hombres. El segundo era mixto, pero es importante citar que las lesbianas de Lambda y de OICABET compartían la agenda del feminismo. Los integrantes de este frente tenían muy clara la incidencia política que estaban generando al reclamar el fin de la represión policíaca y el cese de las redadas, el reconocimiento de derechos ciudadanos y tener visibilidad social. De hecho, una parte de este movimiento se alió con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, sumando candidatos propios a diputados y respaldando la campaña presidencial de doña Rosario Ibarra de Piedra. No fue significativamente el movimiento de liberación homosexual lo que iba a movilizar al conservadurismo mexicano, sino el SIDA. Esto me parece muy importante dejarlo establecido, que con mucho documentaba lo que el movimiento de liberación homosexual no podía, esto es, la diversidad sexual de nuestro país, particularmente la bisexualidad, porque el SIDA nos vino a mostrar que somos una nación bisexual. Y el caso es que por diversas razones que serán parte de otro abordaje y que de alguna forma ya se
valoraron en las anteriores conferencias de este seminario, pues se desintegró el movimiento a través de FAR y Lambda, lo cual dio paso a nuevas organizaciones, y cito algunas de ellas que tuvieron mucha relevancia, como el Colectivo Gay, la Guerrilla Gay, el Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria, Cálamo y el Círculo Cultural Gay, que asumieron el reto de enfrentar la epidemia del SIDA, y tengo que decir algunos nombres de activistas que enfrentan el SIDA, pero que pasaron previamente por el movimiento de liberación homosexual: Juan Jacobo Hernández, Javier Lizárraga, Max Mejía, Braulio Peralta, Alejandro Reza, Arturo Vázquez Barrón, Gerardo Ortega, José María Covarrubias y, por supuesto, Carlos Monsiváis. La lista es muy larga, pero permite dimensionar la consistencia discursiva que llevó a que se enfrentara la epidemia con aplomo, con capacidad, con liderazgo. Ofrezco disculpa por no citar a tantos, incluso lesbianas solidarias, que también dieron un salto para este activismo. La siguiente, por favor. Desconozco si el involucramiento de homosexuales en esta lucha emergente y que militaban en las primeras organizaciones como el FAR y Lambda está relacionado con las dificultades de coordinación y de lucha de liderazgos que enfrentaron en aquellos años y que seguimos enfrentando. Pero sin ellos, la epidemia habría avanzado más rápidamente, nos habría devastado de una forma que yo creo que no imaginamos. En otras ciudades, también los grupos gays organizados por los derechos civiles abrieron agenda contra el SIDA. Citaré algunos de los primeros grupos: el Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, GOL, en Guadalajara; el Grupo Homosexual de Acción Revolucionaria en Nezahualcóyotl; y el Grupo SIDA Tijuana en Baja California Norte. Me parece importante señalar que no todos los homosexuales, e incluso bisexuales, que se sumaron a enfrentar el SIDA en esta primera década, habían participado en el movimiento de liberación homosexual. No tenían esa experiencia ni esa lectura del activismo, pero el miedo al SIDA por saber que se trataba de una enfermedad mortal y sin tratamiento que ya estaba afectando a sus conocidos, les generó la necesidad de intervenir. Una parte importante de estos gays que emergieron al activismo contra el SIDA se aliaron con mujeres y hombres heterosexuales, con lo cual la sociedad civil que se gestaba para hacer frente a esta emergencia sanitaria se nutrió de muchas voluntades, conocimientos y experiencias, porque ya en los años 80 había médicos, enfermeras, artistas plásticos, contadores, cantantes, escritores, periodistas, empresarios y académicos. Bueno, había hasta monjas y curas haciendo un conglomerado muy interesante de voluntades para enfrentar la epidemia. Varias organizaciones creadas ya con esta pluralidad, pero siempre con gays en sus estructuras directivas, aparecieron en los siguientes años y fueron Checos y el Proyecto Asomali en Guadalajara, Ave de México, la Casa de la Sal y la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA en la Ciudad de México. En Mérida puedo citar la Asociación Regional del Sureste contra el SIDA y la Unidad de Atención Psicológica y Educativa para el Crecimiento Personal, UNACE. Hubo otro tipo de involucramientos por parte de instituciones que ya existían, como la Federación Mexicana de Asociaciones Privadas de Planificación Familiar, la FEMAP, en Ciudad Juárez. La lucha por el derecho a ejercer la sexualidad, el trabajo sexual y la homosexualidad misma se presentó en los debates sobre cómo debía conducirse la lucha contra la nueva enfermedad. Esto se pudo observar en 1987 en el primer Congreso Nacional sobre SIDA que se realizó en Cocoyoc, Morelos. Un año antes, en 1986, el gobierno mexicano teníamos como presidente a Miguel de la Madrid, creó un comité nacional para diagnosticar la epidemia y en 1987 prohibió la comercialización de sangre. Para 1988 se integró por decreto presidencial el CONASIDA, Consejo Nacional de Prevención y Control del SIDA. Pero la sociedad civil le llevaba ventaja al Estado. En esos mismos años se pueden identificar dos indicadores que van a caracterizar la lucha contra el SIDA.
la acumulación de información para generar archivos y documentar el trabajo comunitario, pero también del gobierno, que remite invariablemente al colectivo SOL, donde se creó el Centro de Recursos e Información sobre Sexualidad y SIDA, conocido como CRISOL, que actualmente tiene bajo su resguardo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Por el otro lado, inició la incidencia en la interpretación de la epidemia y el impulso a la generación de información específica sobre el VIH, pero con una perspectiva crítica, comunitaria y de derechos humanos. Mención particular me merece Francisco Galván Díaz, quien se incorpora a esta lucha desde la academia y crea el Grupo de Intervención Social en SIDA, GIS-SIDA, desde donde se edita el primer libro en abordar este tema titulado El SIDA en México, sus efectos sociales. Eso fue en 1989. Y al año siguiente se lanza el suplemento Sociedad y SIDA en el diario El Nacional. No, voy a corregir. El libro se editó en el 88 y en 89 aparece el suplemento Sociedad y SIDA en el periódico El Nacional, proyecto que unos años después se convertiría en Letra S. Antes de concluir esta década, se registra otro hecho relevante, la integración de una red de activistas de varias partes del país que llevó por nombre Mexicanos contra el SIDA, Confederación de Organismos No Gubernamentales. ¿Por qué cito todos estos nombres? Porque la mayoría de estas organizaciones para luchar contra el SIDA eran integradas por activistas homosexuales, por activistas gays. Muchos de ellos venían del movimiento de los años 70 y otros emergían sin tener la experiencia previa del movimiento que había salido a las calles. La siguiente, por favor. Y ahora vamos a pasar a la siguiente década, la última del siglo. Aquí quiero decir que el Estado mexicano todavía no asignaba recursos para enfrentar la epidemia. Este es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y pues no sé si se pasó una, ¿podemos revisar hacia atrás? No, vamos bien. Y pues el dinero venía de fuera, de agencias internacionales. En esta segunda década surgen más organizaciones civiles, prácticamente en todas había gays, como ya he señalado, y también aliados heterosexuales. Y van a destacar Letra S, Amigos contra el SIDA y AVE de México, entre muchas. También fue muy relevante la organización comunitaria de personas que vivían con VIH o con SIDA, que eran hombres y mujeres que salían a defender su propia salud. Cito algunos ejemplos: Albergues de México, el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH, la Red Mexicana de Personas con VIH, entre muchas. Es importante señalar que la participación de gays en acciones contra el SIDA se presentó tanto por parte de hombres seropositivos como seronegativos al virus. La relación de organizaciones, grupos, asociaciones, fundaciones, instituciones de asistencia privada fue creciendo hasta llegar a cientos. Es imposible identificarla a todas. Como podemos ver en esa imagen, el acceso a los los antirretrovirales que podían evitar la muerte de los homosexuales en general de toda la población con SIDA no formó parte del movimiento LGBT, que estaba ocupado en organizar la marcha y en tratar de resolver otro tipo de asuntos importantes, pero no estaba vinculado con el tema de la salud. Y por eso, desde mi perspectiva, es muy interesante observar cómo no hay una respuesta para apoyar el trabajo del FRENPAVI, que se organiza en 1997 para marchar, para tomar las calles, para cerrar avenidas y demandar al gobierno a través del Instituto Mexicano del Seguro Social la compra de los medicamentos. Tampoco estuvieron presentes nuestros amigos activistas gays cuando a principios de esta década de los 90 se reformó el Código Penal Federal, que modificó el peligro de contagio, un delito creado en 1946 destinado a castigar la transmisión de la sífilis, para que se adaptara a la realidad del SIDA
Este delito, consignado en el artículo 199 bis, fortaleció las sospechas sobre las personas con VIH y las hizo responsables de que se transmitiera la infección. Fue una medida para inhibir la sexualidad de los gays positivos. Por supuesto que tenía esa dedicación. También quiero decir que tuve la oportunidad de escuchar la presentación que se hizo en la Cámara de Diputados por un diputado de la alianza que llevó a constituir el Frente Democrático Nacional. Si mal no recuerdo, era un diputado del PAR. Por supuesto que tenía, digo yo, esa redacción, porque así está establecido en la presentación misma. Sin embargo, la medida tampoco generó respuesta del movimiento organizado y vamos a observar que tampoco tuvo mucha respuesta de los activistas de SIDA. La siguiente, por favor. Otro aspecto que me parece relevante fue el rechazo y la molestia de los activistas gays a que se usara la expresión hombres que tienen sexo con hombres, que coloquialmente se denomina HSH. Esta referencia es de tipo epidemiológica y se incorporó para incluir a todos los hombres con prácticas homosexuales, fueran bisexuales o fueran heterosexuales, que quedaban fuera de las medidas preventivas, pero también del tratamiento, ya que la infección estaba asociada con la identidad de género, no con la práctica sexual. Y esto es lo que incomodó a estos activistas, porque les parecía que decir HSH invisibilizaba la identidad gay. Quiero la siguiente. Bueno, y hay otro elemento que también me parece muy, muy importante señalar, es que los gays que eran negativos al VIH discriminaban a los gays que eran positivos al VIH. Entonces, como podemos observar, hay dentro de la población gay una discriminación gratuita, absurda, pero está presente. Y eso, esa actitud de no aceptar que haya gays que tengan VIH y se acerquen o me pidan una aproximación afectiva o sexual, y eso de no aceptar un término epidemiológico para incluir al mayor número de hombres con prácticas homosexuales, planteaba muy bien cómo en esos años tenía prioridad el aferrarse a la identidad gay ya como un producto de mercado, ya como una expresión de una vida muy cómoda, muy libre de cualquier estigma y muy posicionada con muchos recursos. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente transparencia. Quiero decir que también durante esos años de los 90 se hace muy relevante la movilización para promover el uso del condón. El mercadeo social o la distribución de mano en mano fue algo relevante y va ligado con un conjunto de actividades destinadas a promover el respeto al trabajo sexual, a defender a los consumidores de sustancias y a honrar la memoria y la dignidad de los fallecidos por SIDA, porque no solo morían por SIDA, morían con el estigma en la cabeza, ¿no? La frente. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos de cómo fue durante los años 90, adquirió mucha fuerza la promoción del condón, que después iba a suceder que no iba a tener el impacto buscado. La población a la que queríamos que se incorporara con el condón, la verdad es que una parte importante de la población gay no lo quiso aceptar y a la fecha no lo ha querido aceptar. Quiero destacar allí algunas imágenes del Condomóvil, un proyecto que sigue a la fecha, sigue trabajando con los mismos protagonistas. La siguiente, por favor. Hay una anterior, antes, ahí. Ahí me quedo con estas imágenes del taller de documentación visual. Y quiero citarlo porque ofreció muchas lecturas artísticas sobre la experiencia de vivir con el SIDA
y abrió otra beta de sensibilidad y creatividad. Hay una narrativa muy especial entre los artistas plásticos y el SIDA que no puedo abordar en este recuento, pero que son dignos de ser compartidos porque dieron otra aproximación al homoerotismo, en este caso contaminado de la infección, que es muy diferente al erotismo que aparece en la publicidad de la vida gay, ¿no? Libre de prejuicios, libre de enfermedades, cómoda, placentera. Ahora sí vamos a la siguiente década. Ahí. La que sigue, por favor. Me parece muy importante subrayar la creación de la Clínica Condesa inaugurada en el año 2000. Y esto porque se gestionó como expresión de la lucha comunitaria que ya durante los 90 se venía configurando y que tuvo el visto bueno en su último año de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, antes de que se lanzara por vez primera a la presidencia de la República. Quiero citar en este grupo de activistas que impulsan la creación de la Clínica Condesa a Arturo Díaz Betancourt, Alejandro Brito, Jorge Guerdo y Jorge Saavedra, también con el respaldo de Carlos Monsiváis. Y los cito a ellos porque son un ejemplo representativo de hasta dónde pudo llegar el activismo de gays enfrentados al SIDA. Por otro lado, con Jorge Saavedra en la dirección de Sensida, se impulsa la creación de Capacits en distintas ciudades del país en función de la prevalencia acumulada en todas esas ciudades, y esto más el inicio en 2003 del acceso universal al tratamiento sentaban las bases para que durante esta década pudiéramos suponer que ya estaba resuelto el tratamiento antirretroviral para todas las personas, más allá de si tenían o no seguridad social. Y en esta década se siguieron creando más grupos y organizaciones que, sin embargo, se debieron acoger a las directrices gubernamentales de contar con registro y acta constitutiva para poder recibir recursos y con ello realizar actividades de prevención. Estos son los recursos a los que yo me refiero al inicio de mi presentación, que dieron la diferencia entre la lucha por los derechos de la diversidad sexual y la lucha contra el SIDA. Sí había un recurso público destinado. Algunas organizaciones inicialmente recibieron dinero de agencias, pero estas organizaciones tuvieron fuerza porque había un financiamiento. Y otro dato que me parece importante es que en 2002, CONACYDA irrumpió en la Marcha del Orgullo para repartir los primeros 100,000 condones desde una unidad móvil. Y me parece que este es otro dato relevante de cómo desde el SIDA se buscaba cuidar la salud de todo el movimiento de liberación homosexual. La que sigue, por favor. Bueno, esta década de 2000 al 2009 corresponde a la mayor parte de los 2 sexenios del gobierno panista, y aquí, singularmente, la lucha contra el SIDA se transforma también en una inesperada lucha contra la homofobia, la cual inicia su camino a la institucionalización. Sobre todo es en el sexenio de Vicente Fox. ¿Por qué? Pues porque los funcionarios de Sensida se sostienen y porque la fuerza del activismo gay dentro de esa dependencia logra hacer la parte que le toca, ¿no? De solidaridad interna, y porque el gobierno de Fox impulsó la creación del CONAPRED, y entonces entre ambas instituciones, en CONAPRED, Gilberto Rincón Gallardo, y en Sensida, en esos primeros años, Patricia Uribe y después Jorge Saavedra, pues impulsan, facilitan estos avances. Así es que, como ustedes pueden ver en esta presentación, hay algunos ejemplos de mensajes desde el Estado, desde entidades que luchan contra la epidemia, en contra también de la homofobia. Vean cómo hay una devolución aquí del SIDA
a la agenda de liberación homosexual, o ya para entonces LGBTI. Debo agregar, sin embargo, que este impulso que agarra la primera administración panista en la presidencia, tiene un claroscuro, porque ya con Felipe Calderón disminuye, se desarticula el trabajo en Censida y deja de apoyarse desde allí la agenda de la diversidad sexual. La directiva del gobierno de Felipe Calderón deja al Censida prácticamente desmantelado en cuanto a principios de compromiso comunitario, lo sumerge en una serie de campañas digitales. Ya no había campañas en los tiempos oficiales, y entre otras cosas, oscurece el equilibrio que había alcanzado Censida con la sociedad civil. Pero bueno, la marcha del orgullo continuó, incorporando la distribución de condones, así como el ofrecimiento de pruebas de detección de VIH a lo largo del recorrido de Reforma o ya sobre la avenida Hidalgo. Y esto, sin embargo, empezó a desdibujarse cada año con pues, el mayor control que tenían los empresarios de bares y discotecas, que definitivamente le fueron dando un giro festivo con sus carros alegóricos y la música disco a un fuerte volumen. Y nadie está en contra de que esto sea así, solamente que esto ahogaba el grito en contra del VIH, que sí iba en los grupos históricos, en los grupos universitarios, pero que se perdía por una cantidad impresionante de asistentes que iban a la fiesta. La siguiente, por favor. ¿Seguimos? ¿La que sigue? Pues esta década o estos años del 2010 al 2018, los últimos de Felipe Calderón, los primeros de Enrique Peña Nieto, en esta época se consolidó la opinión pública con relación al movimiento LGBTI. Los partidos políticos incorporaron a sus plataformas la diversidad sexual y con ello se abrió la carrera partidista para homosexuales y lesbianas. Esa misma vertiente que se exploró con el PRT a finales de los años 80 vuelve a trabajarse ya de una forma pues más integrada, más estructurada. Hubo también diversos avances legislativos e incluso se implementó el 17 de mayo como Día contra la Homofobia, y por primera vez activistas, algunos con trabajo en VIH, fueron recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, por un presidente, en la residencia oficial. Esta fue la década del derecho al matrimonio y del derecho a la adopción, pero de la reducción de recursos para la Secretaría de Salud y para el Censida en particular. Mientras se obtenían estos importantes triunfos de manera silenciosa, la epidemia del VIH seguía creciendo entre los gays. La consolidación del tratamiento antirretroviral había dejado la percepción de que vivir con VIH ya no era un asunto de vida o muerte, pero la realidad pues era otra. Desde 2003, la muerte anual por SIDA no ha sido menor a los 4.600 casos. Y así como hubo una apertura a la visibilidad de la diversidad sexual, pues quiero decir que también es relevante que muchos chavos con VIH hicieron público su diagnóstico de VIH en redes sociales y en sus perfiles empezaron a incluir su estatus serológico. Youtubers e influencers decidieron posicionar su estatus de salud, exigiendo el derecho a vivir abiertamente esta condición para hablar de su carga viral, del tratamiento antirretroviral, de los servicios, de cómo había sido su experiencia cuando habían recibido el diagnóstico, videos en YouTube, debates en Facebook y muchos tweets narrando en primera persona la experiencia de vivir con VIH. Esta sucesión de hechos también se proyectó en testimonios periodísticos. Y aquí quiero que veamos como que hay una confluencia. Salen del closet
los gays que vivían con VIH y tienen una legitimidad institucional, o por lo menos así lo hace ver el aparato de Estado, los gays que luchaban por lo que ahora estaban recibiendo, ¿no? La posibilidad de integrarse a la sociedad, casarse, adoptar, vivir con libertad, gozarla. Y es probable, y esa es una explicación que yo me doy, que los chavos con VIH lo hicieron para apersonarse en una identidad que el colectivo les negaba. Soy gay con VIH. Esa era un poquito mi forma de comprender. Pues he hablado con muchos de ellos y creo llegar a esta pues percepción sustentada más o menos, ¿no? Bueno, esta fue la salida masiva del closet y quiero usar el concepto porque con eso creo que me puedo entender, la salida masiva del closet del VIH, más que un activismo formal, sin embargo, no era algo derivado a incidir en las políticas públicas para asegurar los medicamentos, para mejorar la atención de las personas con VIH, para mejorar los diagnósticos, para destinar más recursos, para abrir nuevos servicios especializados y contratar más personal, que era lo que las organizaciones de VIH sí venían haciendo y con lo que venían luchando. El empoderamiento, la obtención de triunfos jurídicos y legislativos, la mayor apertura de los medios de comunicación y la efectividad de los antirretrovirales para controlar la infección viral, son elementos que deben considerarse para comprender entonces toda esta dinámica. Es decir, parecía que el país en estos temas de VIH y de gaycidad, de diversidad sexual, se pintaba de un color pastel muy bello, ¿no? Parecía ser que todo nos llevaba hacia ese paraíso. Sin embargo, muy pocos de quienes abrieron esta oleada de visibilidad y exigencia de derechos por vivir con VIH lograron llevar de las redes sociales su activismo a la calle. Ni siquiera para solidarizarse con los heterosexuales que viven con VIH, con las mujeres que viven con VIH, con las mujeres transgénero que viven con VIH, con las personas de situación de calle y con los migrantes que viven con VIH. Tampoco. No sé si la identidad gay generaba esta ausencia, pero muy pocos son los que se acercaron a las poblaciones que he citado. Es importante, para terminar esta gráfica, decir que la visibilización del VIH en ningún momento se posicionó como una aportación del movimiento LGBTI. Quiero decirles que en algunos años hubo la intención de algunos activistas con VIH de crear contingentes de hombres homosexuales con VIH dentro de la Marcha de Orgullo y no tuvo fuerza, no tuvo convocatoria. La siguiente, por favor. En estos años que estoy citando, del 10 al 18, del 2010 al 2018, el VIH-Sida ha sido también una plataforma para la visibilidad de la población transgénero, porque la fuerza en los reclamos para reivindicar el reconocimiento y con ello el respeto a los derechos de su identidad, quiero decirlo porque es algo que no se asume, salió con fuerza de los programas de prevención del VIH. La vinculación de este sector con los servicios de salud abrió un punto de inflexión con respecto al reconocimiento de sus derechos en materia de acceso a la salud y de identidad de género. Por supuesto que desde muchos años antes, el movimiento de mujeres transgénero venía peleando con mucha fuerza, pero fue desde la lucha contra el SIDA cuando se empiezan a destinar recursos, programas y sobre todo compromisos públicos. La forma en que la mujer transgénero cruza la lucha contra el SIDA le va a dar muchos elementos para
después seguir configurando ya separadamente los temas de su propia agenda. De hecho, quiero decirles que la prevalencia de mujeres transgénero con VIH ha bajado. En 2011, un estudio para buscar esa prevalencia mostró, el primero en su género, mostró que era de 34%, 37%, y en los últimos años la clínica transgénero ha observado que la prevalencia bajó al 24%. ¿Cómo nos explicamos esto? Porque las nuevas generaciones de personas transgénero, adolescentes, jóvenes que se están atendiendo, su tratamiento de hormonas en la clínica Condesa ya no llegan con VIH. Y esto prueba que la vulnerabilidad a la infección sí era un asunto de discriminación. Me parece que este es un tema muy interesante también de otra conversación, pero para compararlo, ¿qué pasa con los jóvenes gays? Pues aquí quiero decirles que la prevalencia no solo no baja, se sostiene, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia en cómo la población transgénero ha bajado la prevalencia de VIH acumulada y cómo la población gay en las nuevas generaciones no la puede bajar. En estos años también, el movimiento LGBTI se consolidó discursivamente como población susceptible de generar votos, pero sobre todo del consumo. El mercado de servicios y productos para gays adquirió en la Ciudad de México interés para abrir otra veta de promoción, y es el turismo, ¿no? Las farmacéuticas lograron permear sus intereses en algunos activistas para que rechazaran el uso de genéricos o para que cuestionaran las medidas del gobierno orientadas a revelar la enorme corrupción asociada con la compra de antirretrovirales. La que sigue, por favor. Y ya en esta administración, en este sexenio, pues quiero decirles que en año y medio, en menos de año y medio, han sucedido muchas cosas que me voy a permitir en este momento ir puntualizando. Con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se han tomado medidas de cambio estructural en el manejo de los recursos públicos que han afectado la lucha contra el VIH y el SIDA, sobre todo la que el actual mandatario no parece tener interés o al menos conocimiento. Y es que no pudo distinguir el activismo contra el VIH del activismo de la derecha ideológica, que sí son cosas muy diferentes. Para el mandatario, toda la sociedad civil fue corrompida o recibió recursos en las administraciones pasadas que el Estado que tenía o que debería dar directamente a la población, y por eso ordenó suspender cualquier financiamiento, lo que incluyó el presupuesto anual del CENSIDA de más de 100 millones de pesos para financiar las intervenciones comunitarias de las que ya hablamos hace rato. Sin embargo, la parte de gays que hacen activismo y que logra entrar a la administración con el presidente López Obrador, no le orienta, no le arregla la plana, no le modifica, no le dice, como ya lo dije al principio, que esa no era la ruta. El presidente no sabe, no tiene por qué saber. Y a mí me sorprendía mucho porque cuando fue jefe de gobierno, López Obrador autorizó en 2001 y se empezaron a usar en 2002 los primeros 50 millones de pesos que daba un gobierno estatal para dar tratamiento antirretroviral, porque todavía no había medicamentos por parte del gobierno federal. Con ese antecedente, era muy posible que hoy el presidente, si esa era la expectativa, fuera más generoso o por lo menos llamara a los expertos para abordar el tema del VIH en su administración. No sucede así en este primer momento. Después sí, pero en este primer momento no sucede. ¿Y qué hacen los gays que están en la Cuarta Transformación? Parecen preocuparse más por fortalecer, unas semanas después, el discurso presidencial contra la homofobia. Justamente en el Día contra la Homofobia, que es el 17 de mayo. Bien, la decisión presidencial tomada de suspender
La compra de medicamentos por el propio presidente López Obrador en marzo del año pasado tenía una razón de mucho sustento, una corrupción desbordada, una cuestión impresionante pues, de uso o de mal uso de los recursos públicos que durante años se fue acumulando y que ningún activista, ni los de VIH, ni mucho menos los activistas LGBTI miraban. Entonces, se tomó la decisión de interrumpir la compra de medicamentos, pero no se consideró que los medicamentos para VIH son medicamentos que se compraban de una manera distinta, aparte, en otro ciclo de compras. Y esto generó el temor a que si se aplazaba hasta dentro de los meses que el presidente había dicho para hacer una compra única y consolidada de todos los medicamentos de toda la Secretaría de Salud, incluidos los antirretrovirales, entonces los pacientes atendidos en los distintos servicios de la Secretaría de Salud se iban a quedar sin ese medicamento. Y efectivamente hubo desabasto en algunos Capacits, pero fue un desabasto pequeño, pues, y algunos Capacit no tenían en los programas estatales la capacidad de resolver la planeación de medicamentos, y coincide este desfase con que no aceptan los términos de la nueva compra de antirretrovirales los funcionarios de Cencida, que habían sido ratificados por la nueva administración, y renuncian en el mes de mayo, y esto genera pues una crisis para entregar y liberar, para comprar, distribuir y entregar antirretrovirales. Pero esto se da también en el hecho de que cuando la Secretaría de Salud manda a llamar a clínicos expertos en VIH que no eran consultados por el Cencida para tomar decisiones de qué medicamentos comprar, se descubre que hay más de 30,000 pacientes, la mayoría de ellos gays, que en todo el país están teniendo un tratamiento antirretroviral subóptimo o con medicamentos viejos, es decir, que ya tenían que haber sido superados por nuevos medicamentos, por nuevas claves, y esto genera una alerta. ¿Por qué? Pues porque entonces tampoco había una atención integral. Si bien esos pacientes estaban indetectables, o sea, el medicamento estaba dando lo que prometía, controlar la infección, también es verdad que lo estaba haciendo a un costo muy elevado por los efectos secundarios. Y bueno, este veto que hace el presidente y la Secretaría de Salud a las farmacéuticas que vendían y distribuían los medicamentos genera una confrontación directa con ellas, y se revela de esta forma todo este proceso denso y sucio de desabasto de antirretrovirales. Y aquí mi observación: el movimiento de SIDA no lo vio, y si lo vio, no lo entendió, y si lo entendió, lo dejó pasar. Hubo una protesta de algunos activistas para sobrepaseo de la reforma frente justamente a la Secretaría de Salud, que no generó diálogo, pero que se diluyó porque los líderes de la comunidad LGBTI tampoco convocaron a una movilización mayor, ni esos activistas de VIH, que presionara la agilización en la adquisición del medicamento. Y bueno, también la Secretaría de Salud lo resolvió a la mayor brevedad, con muchas dificultades, pero los pudo comprar y repartir. Y aquí ya se metió un nuevo medicamento, y aquí pues vinieron cosas que le daban la razón al presidente, aunque insisto, sin tomar en cuenta que los tiempos del SIDA son otros, y que así es como deben de tomarse las decisiones de política en materia de salud cuando hablamos de VIH. ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy caro, es un tratamiento que no se puede suspender, que están tomando en todo el país en este momento más de 160,000 personas. Pero este tropiezo para comprar los medicamentos del sector de la Secretaría de Salud solo iban dirigidos a 95,000 de esas personas, y se tenía un presupuesto de 3,000 millones de pesos, que cuando se negoció directamente con las farmacéuticas y se
hicieron a un lado los medicamentos viejos y los que no eran viejos, pero ya tenían pues un equivalente genérico, se compraron los genéricos, entonces se logró un ahorro de 1,700 millones de pesos. El presidente tenía razón. No se estaba haciendo un trabajo que abaratara realmente la venta de la compra de este medicamento, pero insistiré que si estos gays que sabían de VIH y que están cerca del presidente le hubieran informado, quizá no se habría tenido esa experiencia. El desabasto, sin embargo, era mayor en el ISSSTE cuando empezó esta administración, porque dejó de comprar los antirretrovirales ya que les debía dinero a las farmacéuticas desde la administración anterior. Y pues su negocio es un negocio, no le vendieron. Mejor dicho, no le fiaron. En el caso del IMSS, el desabasto también fue prolongado como resultado no solo del agotamiento del modelo operativo para atender el VIH-Sida, que fue muy bueno en los años 90, en la primera década del 2000, también debe explicarse desde la corrupción que la industria del ramo provocó en dicho instituto. Aquí también se seguían atendiendo pacientes con medicamentos que ya no estaban en la guía de manejo antirretroviral. Este desabasto en el IMSS se prolongó a lo largo del año, o sea, de 2019, y aunque la Secretaría de Salud logró romper el cerco farmacéutico que permitió comprar el nuevo medicamento, el entramado burocrático en el IMSS no permitió avanzar en la depuración de los procesos que han complicado la atención integral de casi 60,000 pacientes en sus hospitales. El 21 de febrero, un pequeño grupo de activistas con VIH y gays radicalizaron la protesta también en Paseo de la Reforma, pero en esta ocasión lo hicieron al margen de los grupos tradicionales de SIDA, de VIH. Era un grupo emergente de jóvenes más radicales, rompieron vidrios en las puertas principales y, sin embargo, tuvieron la capacidad de involucrar a la Secretaría de Gobernación para llegar a una mesa de diálogo que les dio resultados en las demandas que planteaban frente al IMSS. Resultados a medias, porque todavía siguen apareciendo allí algunas observaciones y quejas de desabastos parciales en algunas delegaciones del IMSS. Pero nuevamente, el movimiento LGBTI se quedó al margen del reclamo por falta de antirretrovirales. El único tema que a los gays de este segmento comunitario sí les interesa en materia de acceso a antirretrovirales es que se use como profilaxis para evitar la infección del VIH. Para esto, sí hay reclamos y demandas, es decir, para el PrEP, que es el uso de medicamentos para tomarlos antes de tener relaciones sexuales, donde hay VIH, donde está presente, que es en la comunidad, o el PEP, que es para tomarlo después de una relación donde no se usó condón o hubo mucho riesgo. O sea, allí ya vemos un interés del colectivo, de la agenda. Ahora sí nos interesan los antirretrovirales porque no queremos tener VIH. Bueno, ya hay una ganancia. La siguiente. Sin embargo, a mí me parece que es importante dejar notar lo siguiente, que la epidemia del COVID que estamos viviendo en este momento ha provocado ya que los mejores hospitales de especialidades donde se atienden a las comorbilidades desarrolladas o asociadas al SIDA se reconvirtieron en unidades COVID. Los Institutos Nacionales de Salud, el INER, Nutrición, Cancerología y hospitales de tercer nivel como el Hospital General, el Juárez, el G.A. González. El Juárez no, pero a veces llegan ahí usuarios, pero estos dos, el Hospital General y el G.A. González, que son a donde también se atienden pacientes ahí de VIH, pero es a donde se refieren los pacientes de los servicios de salud pública cuando necesitan hospitalización. Y también hospitales de la Ciudad de México de segundo nivel, a donde habitualmente van los pacientes cuando no tienen
cuando tienen necesidad de ser atendidos, todos estos se convirtieron en hospitales COVID. Y no solo eso, también muchos infectólogos e internistas, expertos en VIH-Sida, de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE. Quiero decirlo de otra forma, los hospitales de la Secretaría de Salud y los hospitales del IMSS y los hospitales del ISSSTE que atienden VIH también son COVID. Y los médicos de todo el sector salud que atienden VIH, porque tienen expertise en infectología o en medicina interna, también son médicos COVID. ¿Esto qué significa? Que disminuyeron los servicios y los espacios de atención para población con VIH. ¿Esto qué significa? Que enfermarse ahorita, si tengo VIH, no es muy fácil encontrar hospitalización. También la necesidad interna de los distintos servicios de salud de despresurizar la presencia de tanto paciente que es crónico en su tratamiento y que siempre va a ir por su medicamento, por el control de su tratamiento, etc. Eso hizo a que muchos servicios, como la medición de carga viral, el conteo de CD4, estudios de seguimiento de laboratorio básico se pospusieran. Entonces, el COVID está generando un efecto muy fuerte en la estructura que durante tantos años dio la certeza y la seguridad de que se podía vivir con VIH sin problemas. No es cierto. No hay seguridad en los antirretrovirales y no hay seguridad en la infraestructura y en el personal contratado para la atención. Quiero subrayarlo, en poco más de un año, 3 momentos de crisis en la atención de decenas de miles de homosexuales y bisexuales tampoco han merecido la ocupación seria, formal, profunda, de parte de los colectivos que desfilan cada año, y que este año no lo van a hacer, que dicen impulsar una agenda de derechos civiles, pero donde el VIH no tiene la fuerza que requiere. He observado pronunciamientos, que tengo que decirlo, por supuesto, donde se expresa preocupación por lo que estoy narrando, particularmente en redes sociales, pero hasta ahí. O sea, un tuit es igual de fuerte que efímero. He observado también que no hay acciones concertadas por encima de las diferencias políticas y culturales de las distintas organizaciones. Y esto, pues, la verdad es que es lo que me llevó como a establecer esta reflexión y documentar lo que estoy compartiendo. El lobby gay, en serio, de verdad, no se toma la salud como un tema de agenda. Ya ni siquiera para el control del VIH, para el control de todas las infecciones de transmisión sexual. Bueno, a pesar de lo anterior, un número relevante de gays y de mujeres transgénero con y sin VIH suman actualmente su energía y compromiso contra esta epidemia y lo hacen desde organizaciones civiles y de base comunitaria. Son asociaciones civiles creadas, algunas desde hace más de 30 años y otras con solo pocos años de existencia, incluso unas muy recientes, que buscan incidir en el curso de la epidemia del binomio VIH-Sida. Y aunque también sus dirigentes o integrantes participan en la agenda LGBTTI, debe quedar en claro que poco o nulo respaldo tienen. En esta confluencia de que sale desde el SIDA y que apoya la diversidad sexual, hay, insistiré, muchas personas cisgénero, hombres y mujeres que están sumados a la plataforma LGBTI a partir del SIDA. Y ahora sí, ya para salir, para concluir, por favor. La siguiente. ¿Qué viene? Pues estos 5 puntos, quiero hacer una reflexión sobre esos 5 puntos ya para terminar mi presentación. Es un hecho que el movimiento de liberación homosexual nunca se gestó en el vacío social. Nunca se ha gestado y no se va a gestar en ningún vacío. Particularmente por el proceso gradual de reconocimiento e integración que ha tenido desde el inicio
ha estado condicionado por el contexto cultural, de salud, político o de mercado. Creo que eso es muy importante tenerlo presente. La lucha contra el conservadurismo se realizó desde el marco del SIDA, no del movimiento de liberación homosexual que después se sumó. Ese es otro elemento que me parece como relevante. Y para darme a entender mejor, quiero subrayar lo que bien sabemos, que la homosexualidad como experiencia personal es muy distinta a la homosexualidad como identidad política y de lucha, y que la amenaza del SIDA vino a hacernos ver y a hacernos entender. Sin la llegada del VIH, el movimiento de liberación homosexual habría transitado con mayor dificultad el camino recorrido. Por eso hay que preguntarnos si realmente el movimiento de liberación homosexual inició en los años 70 o inició después. Y también, ¿será que el movimiento de liberación homosexual es el preámbulo del movimiento de la lucha contra el SIDA? ¿En qué mundo simbólico vivimos en este momento, en este año 2020? Asolados por otra epidemia que nos iguala como homosexuales con el resto de la sociedad. El camino bifurcado que los activistas gays han seguido, camino que ciertamente se cruza y parece caminar de manera paralela entre la lucha contra el SIDA y el movimiento LGBTTI, tiene hoy este escenario que lo hace más complejo todavía. Mayor vulnerabilidad en la salud sexual de los hombres gays, reducción en la brecha discriminadora del VIH, algo bueno, pero complicaciones en el control clínico del VIH, medicalización de la salud sexual a través del PrEP, de los antirretrovirales, y fortalecimiento del mercado de consumo gay. Esta es la forma en que yo puedo compartir la visión que tengo y que he acumulado pues, durante más de 30 años de estar también luchando contra el VIH. Y les agradezco pues, la amabilidad de su atención. Muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy, muy completa. Quisiera decirles a las y los participantes que si gustan hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Y también recordarles que el chat se va a abrir minutos antes de que termine la sesión, únicamente para fines de control de asistencia. Había yo visto por ahí una mano levantada, pero ya no la veo. No sé si haya alguna duda, alguna... está Enrique Valdivia. Lalo, ¿le podríamos dar audio? Sí, ya lo tiene activo. Gracias. Adelante, Enrique, por favor. Ay, muy amable, Eugenia. Aquí se ve tu nombre. A tus órdenes. Quiero preguntarle al ponente, ¿en qué momento por qué el movimiento gay apartó esta lucha contra el SIDA? ¿Por qué lo llevó a apartar esta lucha contra el SIDA, estos movimientos de liberación gay, estos movimientos gay? ¿En qué momento? Y la otra, rápidamente, es que, ¿para dónde ves el movimiento? ¿Tú qué ves? ¿Qué cosas hay que retomar del pasado que hayan servido o qué cosas no hay que retomar? ¿Tú cómo lo ves actualmente el movimiento? Esas son las preguntas para el ponente. Gracias. Gracias a ti, Enrique, con todo gusto. No es que lo haya apartado el movimiento de liberación homosexual histórico, no es que lo haya apartado al SIDA y luego lo haya tratado de recuperar y luego lo suelte. Desde mi perspectiva, el movimiento, por eso digo que es la circunstancia. La epidemia definitivamente se atraviesa sobre la ruta histórica del movimiento de liberación homosexual. Y lo hace de una manera importante. ¿Por qué? Porque le mata, le quita la vida a los que forman parte del movimiento. Y esa ruta que toman algunos activistas cuando se disuelve el FAR y Lambda, de crear nuevas organizaciones para incidir
en los propósitos del movimiento, ellos tienen la sensibilidad y la madurez y la visión histórica de dedicar toda esa capacidad a enfrentar el SIDA. Y esto es lo que permite que otros homosexuales que no se habían interesado, porque recordemos que el movimiento de liberación homosexual era muy radical y era de izquierda, era muy universitario, era un momento de mucha necesidad de radicalidad. Entonces, la mayoría de la población gay que estaba más cómoda o sin esos problemas de las racias, sin esa necesidad de visibilidad o con más comodidades, hay algo que la empareja, que es la salud, que es lo que yo justamente veo ahora con el COVID. Hoy, cuando me preguntan, oye, ¿qué tan vulnerable es una persona con VIH al COVID? Pues es igual de vulnerable que cualquier persona que no tenga VIH. Es decir, nuevamente el COVID nos está emparejando a todos. Nos está obligando a tener las mismas estrategias de prevención. Entonces, en el movimiento histórico, pues el SIDA lo que hace es incrementar las filas del movimiento del homosexual, lo cual después sumará también el mercado de consumo gay. Es decir, el SIDA se atraviesa después el mercado de consumo gay, se atraviesan los partidos políticos, se atraviesan muchas cosas, se atraviesa la posibilidad de que los hombres homosexuales podamos trabajar dentro del Estado o en organizaciones o instituciones financiadas por el Estado. En fin, se atraviesan muchas cosas que no están presentes en la visión de los años 70, cuando el movimiento de liberación homosexual se va configurando. Ahora, ¿cómo veo yo la ruta del movimiento? Pues yo la veo muy aletargada, pienso que hay mucha miopía, pienso que podríamos estar encandilados con esta idea de heteronormalizarnos, ¿no? De suponer que la vida se resuelve desde el homoerotismo cuando uno se casa o cuando uno tiene hijos o cuando uno ya sale en televisión o cuando uno lleva de la mano a su novio en la calle y nadie le dice nada. Es decir, a mayor estandarización o compartimiento o esta capacidad de compartir maneras con el resto de la sociedad, estamos olvidando los elementos que en los años 70 configuraron un erotismo diferente, que hoy ya no lo estamos observando. En fin, son muchos temas, pero bueno, es lo que te puedo decir. Gracias. Sí. Mi querido Manolo, Josué Quino tiene una pregunta para ti. Sí. Lalo. Hola, Esto buenas ya tardes. tiene activo. Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto. Solo para hacer un par de observaciones. Peña Nieto no fue el primer presidente que recibió a las ONGs de lucha contra el SIDA. Vicente Fox nos recibió en 2004, 2005. Y pues todas las organizaciones de lucha contra el SIDA en aquel tiempo le externamos las necesidades que nosotros veíamos ante la cuestión de aumentar los recursos para la prevención y la atención del VIH. No se hizo como algo así, wow. Yo me imagino que porque tuvo que ver con la diferencia de tiempos tecnológicos. Pero sí estuvimos 12, 15, 20 organizaciones de lucha contra el SIDA con Vicente Fox ahí en Los Pinos. El otro comentario es, pues sí, yo siento en verdad, ahora que mencionas que López Obrador, cuando estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal, invirtió o consiguió o aportó 50 millones para el tratamiento del VIH. Yo honestamente eso no lo recuerdo, lo ignoraba, no sé. Lo que sí te puedo asegurar es que durante 2 años consecutivos López Obrador nos
rechazó la invitación que al comité organizador de la marcha le hicimos llegar el primer año, creo que fue en 2001, para que nos acompañara personalmente a la marcha. No nos quiso recibir, bueno, nos recibió el oficio, pero le dijo a alguien que lo recogiera. Y el segundo año, que fue en 2002, el siguiente año, yo personalmente se lo ofrecí en la mano, se rió así con esas risas de burla, así cañonas, que de verdad no sé cómo voté por él esta vez, pero bueno, en fin. Y se dio la media vuelta y me dejó con el folder extendido, ¿no? Entonces, ahí hay como cosas raras que pasan con este hombre que no es el punto ni el momento. Y otra cosa también que comentas, que estos chavos que ahora tomaron las oficinas del IMSS con esta rabia y con este coraje, que es como trabajábamos en el principio de la lucha contra el VIH, y ustedes, Alonso, Luis Manuel, lo recuerdan muy, muy claramente. Esta vez que Alain Pinzón, ¿no?, hizo todo este movimiento, yo casi me infarto y me dio tanta muina coraje que, por ejemplo, AHF, ¿no?, se haya deslindado del grupo de jóvenes que había actuado de esa manera. AHF debería de rendirle honor a todas estas personas que en un principio luchamos y que nos enfrentamos y que nos peleamos contra la gente y que dimos las caras. Porque cuando ellos llegaron en el 2007, pues todo el movimiento ya había pasado, ¿no? Todos los trancazos ya los habíamos recibido. Y hoy, así muy tranquilamente, dice, pues nos deslindamos, ¿no? La verdad a mí me dio mucha rabia, mucha muina de la jarocha. Y bueno, como ellos, ¿no?, otras organizaciones juveniles, lo pongo entre comillas, hicieron la misma actitud. No es esa la manera en que nosotros debemos de luchar por los derechos. Ya no es lo mismo, yo lo sé, estoy consciente, pero si no nos hacen caso, tenemos que tomar acciones realmente fuertes. Es todo por ahora. Les mando besitos. Los quiero mucho, mucho, mucho. Bendiciones. Okay. A ver, quiero nomás hacer un comentario. Gracias por la precisión. Yo me refería al movimiento LGBTI, quizá no fui claro cuando lo dije, recibido por el presidente en Los Pinos. Ok. A eso es a lo que yo me refería. Sobre lo de la falta de sensibilidad del presidente López Obrador, bueno, no ha sido mayor que la de Felipe Calderón, ¿no? Y no fue mayor que la de Salinas de Gortari o de Miguel de la Madrid. Es decir, yo creo que no estaríamos esperando en esta, por lo menos en mi presentación, hacia donde quiero llegar, en cómo ve cada uno de los políticos los temas, sino en qué hacen sus administraciones con los temas. Okay. Yo por eso te dije, después el presidente tomó mejores decisiones. Sí. A eso es a lo que yo me refiero, y no quiero, pues estamos con el tema de la diversidad del movimiento, ¿no? Está bien. Sí, entonces, pero es muy importante esto que me recuerdas de la reunión con Fox. Creo que era consecuente con lo que él planteaba, con ese discurso que se inventó y que después soltó, el de no discriminación, pero que finalmente ayudó a crear el CONAPRED para lo que pueda o no servir, ¿no? Pero Bien. por tu participación, Josué. Gracias a ti, Manuel. Gracias, Alonso. Gracias. Tenemos la participación de otra persona, Huawei P30. No sé si se pudiera presentar, por favor. Ya tiene audio activo. Ya, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Hola, buenas tardes. Un placer ser partícipe de esta sesión. No estuve en las dos anteriores, espero entonces no estar repitiendo alguna otra pregunta que ya han podido revisar. Noto
protagonismo, por supuesto, del homosexual masculino en la militancia, en el movimiento de liberación homosexual. Yo he estudiado la presencia y la representación de la lesbiana y quisiera que me pudieran compartir un poco, sobre todo en el contexto del 2000 para acá, cómo ha sido pues la lucha lésbica en cuanto al movimiento, porque sí me parece que desde el 80 y con esta cuestión del SIDA, pues hubo mucho más estigma para el homosexual masculino. Entonces, ¿la lesbiana es invisible dentro del mismo movimiento o qué participación ha tenido durante y sobre las conquistas, que estemos de acuerdo con ellas o no, pues se han logrado en este rubro? Muchas gracias. Querida Huawei, se me fue tu nombre. Sujei. Querida Sujei, el sábado pasado estuvo Adriana Fuentes, que habló específicamente de la historia del movimiento lésbico. Y ella nos narró desde Ácratas hasta, digamos, hasta Grumale. No sé si Luis Manuel nos pudiera hablar un poco de la presencia lésbica dentro de la cuestión del movimiento de lucha contra el SIDA, que claro, hay una presencia y hay un acompañamiento. Gracias, Sujei. Evidentemente, cuando empecé mi intervención, iba a hablar de las mujeres lesbianas y ofrecía una disculpa porque mi tema era enfocarme a donde la epidemia ha generado daño, que es en la población gay. Pero ha habido y hay mujeres lesbianas que han estado trabajando. Yo he trabajado cerca de mujeres lesbianas para enfrentar la epidemia del SIDA de una manera muy solidaria, muy fraternal y muy inteligente de parte de ellas. Hay doctoras lesbianas, hay enfermeras lesbianas, hay funcionarias lesbianas que han abierto ruta y camino para ganarle al SIDA o para enfrentarlo. Y hay mujeres también cisgénero, heterosexuales y transgénero, o sea, que sin ellas la lucha contra el SIDA no se habría podido consolidar en muchos de los puntos donde ya está consolidada. Pero no vengo preparado para citar o responder de manera particular lo que tú nos estás pidiendo. Yo te ofrezco una disculpa porque no me preparé para eso. Muchísimas gracias. Tenemos a otra persona que está levantando la mano, es Claudia. Sí, Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. No, muchas gracias. Sobre el dato que mencionó de prácticas de médicos donde se usaban retrovirales, pues poco eficientes, dado que ya había investigación con retrovirales de mejor calidad, ¿es posible plantear que esto sea como un delito por negligencia médica de parte de los doctores y de que sea posible armar una demanda? Gracias, Claudia. Mira, quiero dar un poco más de contexto. Los antirretrovirales se usan cuando están aprobados y se sostienen en la guía de manejo antirretroviral. La guía de manejo antirretroviral reúne a muchos expertos en el país y después se aprueban. Bueno, primero se compran se autorizan por COFEPRIS, se compran, se aprueban, se compran, y quien los distribuye o quien dice, allá hay tanto volumen de tantos frascos de tal nombre, es Censida. Muchos de los médicos, aunque quieran darte el mejor tratamiento, si no lo tienen, no lo pueden recetar. Entonces, tú puedes ver que una cosa es la guía de manejo antirretroviral con la incorporación de todos los tratamientos que controlan la infección, pero hay otra lista que son las compras que hacía Censida, donde establecía los volúmenes bajo criterios
de inicio de tratamiento, de monitoreo, etcétera, criterios que también tenían establecidos. Cuando se encuentran más de 30,000 personas el año pasado, no quiere decir que esas personas no tuvieran activa la infección. Estaban en control la mayoría de ellas. Miles estaban en control. Pero estaban en control como si fuera hace 5 o 10 o 15 años atrás. Y siempre será criminal, y esa es una expresión mía, teniendo la posibilidad de elegir qué darte, no dártelo. Qué darte que sea mejor, que controle la infección y que no tenga efectos secundarios. Pero en términos estrictos, los médicos estaban dando lo que recibían. No soy abogado, no sé si el término de negligencia cupiese aquí con los médicos, o más bien tendríamos que direccionarlo hacia las autoridades que seguían comprando lo que ya no había que comprar. Y esto va para el IMSS y esto va para el ISSSTE. Y esto solo se puede explicar por lo que el presidente dijo cuando decidió detener la compra de medicamentos para toda la Secretaría de Salud, es decir, la corrupción. Solo la corrupción puede explicar por qué sigo comprando antirretrovirales de patente cuando ya hay otros mejores. ¿Por qué tengo que comprar medicamentos de patente vieja, caros además, muy caros, cuando puedo darte otros? Podrían decir, es que si son más baratos que los nuevos. No. Cuando tú compras en volumen, logras mejores precios, que es lo que se hizo ahora con el nuevo medicamento. Entonces, habría que profundizar. Son muchos temas para profundizar. Evidentemente, en esta charla pues no es posible, pero es lo que te puedo responder. Muchas gracias, Luis Manuel. Le cedemos la palabra a mi querida Sandra López Cañedo, que seguramente tiene una buena intervención. Hola, queridas, queridos. Me da muchísimo gusto poder participar en este espacio. Muchas gracias por el esfuerzo. Y gracias, Manuel. De verdad, qué interesante y qué importante tener este panorama tan claro de la lucha contra el VIH. Y bueno, yo quería, justamente de esta inquietud que tenía la compañera Sujei, yo entiendo, pues, como lesbiana siempre estamos peleando por un espacio, pero entiendo que efectivamente son los hombres gays los que tienen aquí, pues, mucho más que ver, ¿no? Tienen mucho más problema, los datos nos lo dicen. Pero yo justamente he estado recibiendo, estuve recibiendo cuando todavía el centro comunitario estaba abierto, a muchas más mujeres interesadas por su salud sexual. Sí, lesbianas, pero también muchas bisexuales. Y además me hablaban, el mismo reclamo pues que existe en todos lados de, bueno, ¿y dónde queda la salud sexual de las mujeres lesbianas? Entonces y de pronto te escucho, Manuel, y entiendo que este mismo sentirse solos en la lucha que tenemos las lesbianas lo han tenido las personas, los hombres gays que viven con VIH en la lucha LGBT. ¿Consideras que una alianza entre mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, que están buscando justamente la visibilización de la importancia de la salud sexual, sería importante junto con los hombres gays que viven con VIH? Mira, Sandra, primero un gusto saludarte, escucharte. Sí y no. Sí, si lo miramos comunitariamente, por supuesto, y de alguna forma ya lo hemos hecho de manera irregular o al paso del tiempo. No, en el sentido de que si no hay atención para cuidar la salud sexual y también reproductiva de las mujeres lesbianas, no es porque haya una invisibilidad para ellas, es porque no la tienen nadie. Entonces, lo que tenemos que pelear, y la experiencia del SIDA, que nos junta con heterosexuales, con personas cisgénero, es muy interesante porque permite sumar solo capacidades, pero también discurso. Si nosotros tuviéramos salud sexual y reproductiva
para todas y para todos, tampoco habría VIH. Entonces, sí hay que trabajar comunitariamente el tema de las compañeras, pero no hay que quedarnos ahí. Hay que abrirlo, creo yo, ¿no? Hay que abrirlo para toda la población, porque una compañera bisexual va a estar más expuesta a adquirir una infección si tiene una experiencia personal de gente que no viene de los círculos comunitarios donde podríamos presumir que hay un poquito de conciencia, de información, ¿no? Entonces, la verdad es que la proporción que tiene de placentero el sexo es la proporción que tiene de riesgoso cuando lo gozamos justamente con un ojo abierto y otro ojo cerrado, ¿no? O sea, no estamos viendo toda la realidad. Es lo que te puedo responder. Muchísimas gracias. Un saludo. Abrazos a todos. Igual. Tenemos a Adriana Morales Sotal, que tiene una pregunta. Ha levantado la mano. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación al COVID y las personas que viven con el VIH. No sé si nos pudieras contestar, Luis. Primero que nada, si se ha incrementado el consumo de retrovirales, obviamente, y si se está haciendo algún estudio, algún protocolo de cómo están viviendo las personas con VIH esta situación asociada al COVID, al confinamiento del COVID. Esas serían las preguntas. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Mira, te puedo platicar que no es que haya un consumo extra, tomas la misma dosis diariamente. Lo que sí hay es que en muchos servicios, sobre todo de la Secretaría de Salud, en el IMSS una parte, en el ISSSTE una parte, se están entregando meses por adelantado, bajo el entendido de que no queremos que los pacientes vayan a los hospitales o a las clínicas donde van a estar expuestos a COVID. Y también para cuidar al personal que trabaja en esas instancias. Mira, por ejemplo, la Clínica Condesa tiene, en las dos clínicas hay en este momento más de 15,000 pacientes que van siempre por su medicamento, a consulta, etc. Entonces hay mucho movimiento de mucha gente y evidentemente ante la probabilidad de una infección, la protección debe ser mutua, ni el empleado ni el paciente, ¿no? Ahora, estas medidas de reducir la presencia de personas con VIH, pues benefician a los que están en control virológico. Les das 3 meses de medicamento, están en control virológico, váyase a su casa y cuídese. Ya regresará cuando esto mejore. Pero, por lo menos en la Clínica Condesa, lo que ha aparecido estas semanas son las personas con SIDA, no las personas con VIH. Las personas con SIDA en este momento en los servicios de salud de VIH son las que tienen visibilidad. ¿Por qué? Porque ya no hacen sombra la mayoría que está bajo control virológico. Y estas personas que viven con SIDA se llegan a la clínica con alguna comorbilidad, con necesidad de estudios de laboratorio, con necesidad incluso de hospitalización. Y es muy complicado encontrarles hospital en este momento, porque los hospitales, como ya dije al principio, están siendo derivados para COVID. Y creo que este es el elemento que tendríamos que reflexionar todas, todos, todes. Los recursos que ha tenido y que ha gozado la población con VIH para enfrentarse al virus, pues hoy me doy cuenta que eran prestados, porque hoy fueron tomados y fueron llevados para atacar al COVID. Y ese es el tema que me parece más relevante. ¿Qué va a pasar a fines de año? En Condesa estamos pensando que podríamos superar los 20,000 los pacientes para entonces. ¿Por qué? Porque hay derechohabientes del IMSS que se quedaron sin trabajo y en consecuencia sin tratamiento de VIH. ¿Y para dónde crees que van? Para Condesa.
Y porque algunos que no se habían querido tomar el medicamento, que lo habían interrumpido, les dio miedo y regresaron a tratamiento. Otros migraron a la Ciudad de México incluso por el COVID, porque piensan que van a estar más atendidos por VIH cuando las cosas mejoren. Entonces, no hay estudios, es muy temprano todavía, pero de la experiencia que yo tengo, que es comunitaria, que es permanente, sí te puedo dar por lo menos estos primeros datos, Adriana. Es lo que puedo compartir. Tenemos a Justín Rodríguez y después a Eduardo del Valle, por favor. Sí. Hola, mucho gusto, muchas gracias por el tiempo y por compartir todo el conocimiento. Mi pregunta es respecto a una parte en la que hablamos de la marcha y cómo no hay un contingente de VIH. Quiero saber por qué, o si usted considera que debería de existir uno y por qué México actualmente no ha pues visibilizado esta parte en el contingente de la marcha LGBT. Gracias, Justin. En la última marcha se desplazó un pequeño grupo de chicos que viven con VIH. Llevaban su pequeña manta y era un grupo muy reducido, no eran más de 20. En otros años hubo algunas iniciativas para subir en una camioneta a personas con VIH. Hace muchos, muchos años, el comité organizador elaboró unas tarjetas tipo postal en las que se identificaban las diferentes identidades y una decía vivir con VIH. Ha habido muchos momentos en que se ha buscado, ha habido chicos que en lo individual portan un cartel que dice tengo VIH o se lo pintan en el cuerpo, pero son expresiones individuales. Como bien dices, no son expresión de un contingente formal, nutrido, con tantos miles de gays que podrían estar participando. Desde mi perspectiva, tiene mucho que ver porque el estigma comunitario todavía es fuerte. Lo puedes observar si revisas aplicaciones de ligue, a pesar de que en algunas como Grindr ya incluyen el estatus serológico. Con frecuencia hay participantes que roban los datos del perfil, las fotos, y le dicen a todos los demás, tiene SIDA, ten cuidado, ¿no? Aunque sabemos que vivir con VIH no te expone a transmitir la infección si estás en control virológico, incluso sin usar condón, esa parte mala que sí existe en la comunidad, pues imagínate cómo se redimensionaría y las imágenes y las películas y las fotos que saldrían. Es un tema muy interesante, pero yo no he visto ni siquiera los activistas que asumen en primera persona y públicamente el estatus serológico tengan mucho interés en sostener estos proyectos. Algunos chicos, creo yo, los que citaba yo, que desde el año pasado, desde hace 3 años, 5 años, empezaron a salir del anonimato del VIH, puede ser que ellos sean, porque traen la energía y la decisión, pero pues estaremos observándolo. Ok, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Eduardo del Valle. Hola, mi nombre es Natalia, perdón, es que estoy en el sorteo familiar, pero quería preguntar primero, en 2020, ahorita, ¿cuál es el porcentaje de la población mexicana que tiene VIH? Y también quería, bueno, no sé mucho al respecto sobre el VIH, pero bueno, se mencionaba que pues hace muchísima falta, ¿no? Una mejor atención y entonces quisiera saber yo cómo sería esa mejor atención. Sé que tiene que ver con recursos y cuestiones administrativas,
a lo mejor médicas también, ¿no? Pero la verdad es que desconozco sobre el tema y quisiera saber cuál sería pues una mejora en la atención de los pacientes con VIH. Gracias. Gracias, Natalia. Se estima que un poco más de 160,000 personas el día de hoy están bajo tratamiento antirretroviral. Se estima que han muerto casi 100,000. Son datos de Censida. Yo creo que han muerto 120,000 gays, pero bueno, los datos para toda la población son 100,000 personas fallecidas a lo largo de la epidemia. Y hay estimaciones también sobre el número de personas que podrían vivir con VIH, pero pues lo cierto es que es una epidemia urbana muy concentrada en población masculina de hombres que tienen sexo con hombres y en consecuencia mayoritariamente gay, ¿no? Con identidad gay. La epidemia está viva, la infección no se deja de transmitir y personas que cuando fueron diagnosticadas no tenían desarrollada la inmunodeficiencia adquirida, ya la desarrollaron, ya entraron en fase de SIDA, porque no tuvieron acceso a tratamiento. Pues sí, a lo mejor algunas, pero porque a veces los servicios de incorporación a tratamiento no están hechos para atender a la población con diagnóstico, y en alguna parte porque hay gente también que no entiende o que no logra asimilar el diagnóstico y entender que se tiene que poner otro switch para tener calidad de vida y seguir adelante con tratamiento. Yo decía hace rato que estos 2 años aparecieron 2 cosas que están complicando el tratamiento integral, así se llama, que cuida que una persona esté en control de la infección y no enferme, que eso tiene que ver con la corrupción que se descubrió o que se documentó y que impactó la compra de antirretrovirales, y por otro lado en que ahora los recursos para atender VIH se están usando para atender COVID. Pero además hay otras cosas, y las respondo en función a tu pregunta, de que son cosas más estructuradas, más sistemáticas. Todavía hay procedimientos para atender pacientes que complican el flujo de tanto paciente. Hay pocos centros distribuidos en todo el país, y hay lugares donde si vives retirado de esa ciudad, tendrás que trasladarte en autobús varias horas, a veces no hay dinero. Como siempre, la gente con menos recursos económicos es la que lo va a sufrir. Y aquí diría que las mujeres con VIH no solo tienen el estigma del diagnóstico, sino tienen también el temor de que lo sepan sus familias o las comunidades donde viven, entonces se atienden a escondidas, ¿no? Algunas fueron abandonadas por los maridos que las infectaron o las dejaron viudas. Hay todavía ahí otro tema, el de las mujeres con VIH. Luego tienes el de las mujeres transgénero con VIH, también muy marginadas de los servicios de salud. En fin, son muchas las cosas estructurales que van a impedir que toda la población tenga el tratamiento que tú preguntas justamente, y que está establecido en los documentos normativos, pero que la realidad del sistema de salud fragmentado y la realidad social y económica del país no permiten concretar. Okay. Muchas gracias, Manolo. Le vamos a dar la palabra a Francisco Campo. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Luis Manuel por esta valiosa charla y pues preguntarle sobre lo que ya había dicho en la pregunta anterior un poquito. Comentando con mi compañero Oscar Farías, que también está en este curso, a ver si nos podría hablar un poquito de cómo se ha llevado la lucha contra el VIH y SIDA en contextos periféricos, en contextos rurales, donde tal vez no es pues muy común tener pues este tipo de
de pruebas, este tipo de clínicas. No sé cuál ha sido el alcance de esto. Gracias. Gracias, Francisco. Efectivamente, no hay recursos en las pequeñas comunidades donde llegan a presentarse diagnósticos. Regularmente es población campesina, hay población indígena o migrantes. Y ellos se tienen que, primero para saber que tienen el diagnóstico, regularmente se dan cuenta de su diagnóstico cuando ya están enfermos, cuando ya entraron a una fase de SIDA, porque cuando fueron al doctor, el doctor clínicamente vio el caso y dijo hay que hacer la prueba de VIH. Y esto es más retardado cuando no pertenecen a las poblaciones gay o de la comunidad de la diversidad sexual, cuando son heterosexuales, que no hay percepción de riesgo, no, porque no tienen por qué tener la infección. Y a veces el propio médico se lo recomienda porque dice, no, pues este señor está casado, no tiene por qué, no tengo por qué dudar de que haya tenido sexo con otro hombre, porque se supone que esa es la puerta de entrada para ofrecer la prueba. El otro elemento es que cuando ya están diagnosticados, se tienen que trasladar a los servicios especializados y estos están remotos, muy, muy distantes, y significa invertir tiempo y dinero y no lo tienen. Entonces muchos se abandonan al tratamiento porque no tienen los recursos para poderlo recibir y estar ahí pendientes. También es verdad que, como decía yo hace rato, hay procedimientos muy tortuosos administrativos para abrir un expediente, para darte una cita, horario de entrega de medicamento, horario para darte la consulta, para tomarte la muestra de sangre, etcétera, que hacen que la gente termine por cansarse y renunciar al tratamiento. El otro tema, aunque no hay tanto que yo tenga conocimiento, pues no, pero tampoco lo puedo negar, indígena que no hable castellano y que viva con VIH, pues el otro tema para las medidas preventivas siguen siendo los mensajes, ¿no? Se han hecho algunos proyectos durante muchos años para mandar en lenguas indígenas, maya, náhuatl, otomí, etcétera, los mensajes de prevención, pero pues a veces se castellaniza el mensaje y se pone en un cartel y el indígena, su lenguaje es oral, ¿no? Y a veces cuando lo haces por la radio comunitaria, pues el interesado o el que tendría que estar interesado no lo escuchó. No es muy fácil, pero eso y sigue siendo un tema, Francisco, ese sigue siendo un tema que está ahí activo porque la prevalencia es baja y eso dificulta medidas más generales y más incluyentes. Ok, Manolo, esto es como el tiempo de televisión. Sí, lo sé. Siempre se acaba. Yo espero que en la siguiente charla que haya, los compañeros que van a hablar sobre el activismo en el estado de Guerrero puedan hablar un poco sobre cómo lo han estado viviendo, la interseccionalidad de la lucha de la diversidad sexual con la lucha del movimiento contra el VIH, con otros movimientos como el feminista, como los grupos indígenas, y evidentemente yo creo que ahí va a haber también respuestas para Sujei sobre, por lo menos en Guerrero, que están haciendo las compañeras lesbianas. Y te agradezco mucho, Manolo, no sin antes mencionar también que hubo una marcha que ya hace tiempo se dejó de hacer, la marcha nocturna silenciosa, que era una marcha para recordar a nuestros caídos por VIH-Sida, donde al final, que era una marcha que
desembocaba en el Ángel de la Independencia, que íbamos en la noche con banderas, pancartas, con evidentemente con velas, y en la cual se leía un listado de las personas que habían fallecido. Hoy en día sigue existiendo este ocultamiento no nada más de las personas que vivimos con VIH, sino también de aquellas personas que llegaron a adelantársenos. Por eso me pareció muy importante esta plática, esta ponencia magistral que nos has dado, porque nos invita a la reflexión y evidentemente a ver en dónde hemos dejado de ser tan fraternos con nuestros hermanos que, al igual que uno, seguimos viviendo con VIH, y hasta dónde hemos estado un poco más del lado del arco iris. Muchísimas gracias, Manolo. Eugenia. Luis Manuel, muchísimas gracias. Ha sido una exposición muy, muy cuidada, muy honesta. Creo que el tema es duro, es muy, muy duro, porque finalmente estamos hablando de la vida de las personas y en donde el Estado tiene una gran deuda, finalmente. Queda en el tintero una serie de interseccionalidades que tú mismo apuntaste y también las y los participantes, y que nos quedan también como deuda para abordar en el futuro. Muchísimas gracias a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Muchísimas gracias a Archivos y Memorias Diversas y al Centro Educativo Trooper. De todo corazón, millones de gracias. Nada más recordarles nuevamente que está el chat abierto para que nos hagan favor de firmar su asistencia, y pues les esperamos, por favor, el próximo sábado cerraremos, y pues les esperamos. Muchísimas gracias.